vamos a desarrollar el trazo básico del panty sin reducción. Vamos a partir del análisis de su construcción manual y a través de ella vamos a diseñar esas mismas piezas en Optitex. Vamos a definir primero cuáles son las medidas más grandes en las que están contenidas el trazo. Vamos a identificar cuál sería la distancia más ancha. En este caso, aquí tenemos cuarta de contorno de cadera menos 1, mientras que en la parte de abajo tenemos cuarta de cadera más 1. Siendo la de abajo la más grande, esa va a ser nuestra distancia que vamos a tomar como ancho total del rectángulo. Veamos entonces cuál es el lado más largo de este rectángulo. En él está contenida 1, 2 y 3 veces la cuarta parte del contorno de la cadera. Y a todo ese recorrido se le van a restar 2 centímetros. Entonces vamos a generar un rectángulo, dale clic derecho a tu ratón, dale crear un rectángulo y aquí coloquémosle, bauticémoslo como panty. Vamos a trabajar con un contorno de cadera igual a 98. Entonces vamos a coger esa medida y la vamos a dividir entre 4 y nos da 24.5. Para el ancho le vamos a sumar 1. Entonces aquí en ancho le vamos a colocar 25.5, que serían estos 24 más 1. Y en el largo, entonces definimos que en el largo total estaba la cuarta parte de la cadera contenida 3 veces. Entonces este resultado lo multiplico por 3 y en la región del centro de todo ese largo le están restando 2. Al resultado le quito 2 centímetros. Nos da 71.5. Entonces 71.5. Le voy a dar a aceptar. Normalmente, porque en Optitex vemos todas las piezas que están acostadas, es decir, los largos los vemos horizontales cuando son medidas verticales y los anchos los vemos verticales cuando son medidas horizontales. Pues cuando llevamos los moldes a un tendido de tela y los vamos a cortar, siempre esta es la manera en la que disponemos los moldes. Empezamos a cortarlos y a disponerlos sobre la tela de esta manera. Entonces Optitex guarda como cierta relación desde el inicio de la creación de los moldes que posteriormente van a ser cortados y ubicados en esta dirección conforme a la misma dirección que tiene el hilo de la tela. Pero bueno, esto no es problema. Vamos a voltearla. Vamos a girarla. Entonces, encuentra unos iconos relacionados a giro aquí y le das clic en este símbolo que quiere decir que vas a rotar la pieza cada 90 grados. ¿Listo? Para ver toda la pieza, todos los lados, da clic siempre puedes dar clic en el scroll del mouse. Ok, yo ahí ya tengo mi pieza de una manera relacionada igual a la que la estoy viendo aquí en la guía de patronaje manual. Y ahora quiero definir límites de largos, entonces vamos a delimitar. Vamos a hallar 2 puntos. Vamos a definir hasta dónde llega el delantero, cuál es la parte asociada a la entrepierna y hasta dónde llega el posterior. Vamos a definirlo colocando puntos sobre contornos y lo activas oprimiendo la letra O del teclado. Entonces notas que ya el puntero de selección cambió y lo que te recomiendo es que queremos colocar un punto desde arriba, desde la línea de la cintura delantera sobre el centro de la pieza hacia abajo a un cuarto de cadera. Sabemos que el cuarto de cadera entonces son 24.5. Entonces
te recomiendo que hagas un clic sobre el segmento, pero cercano al punto desde donde quieres tomar la distancia. Entonces, tin, le ponemos el clic cercano a él, activas entonces aquí la opción que te indique que el punto lo quieres formar como un punto escalado y vas aquí como para no confundirse de cuál de estas dos opciones tengo que editar, pues simplemente te vas a la que tenga una menor distancia. Y ahí vas a colocar los 24.5 o la cuarta parte del contorno de la cadera. Entonces ahí lo pongo y hago lo mismo de la parte desde la cintura posterior sobre el centro delantero hacia arriba, como lo indica la guía de patronaje manual. Lo mismo, miro cuál de las dos casillas es el número más pequeño y lo igualo a la distancia que necesito, que es igual a 24.5. Ahora, la región que quedó, digamos que entre esos dos puntos, en la guía manual me está diciendo que lo divida entre 3. Para eso, entonces, vamos a valernos también de esta herramienta y vamos a colocar un puntito por aquí. La sección más pequeña, ya no voy a darle una distancia absoluta, sino que le voy a dar una proporción. Y yo quiero que esa proporción sea de 3, entonces le voy a colocar aquí 0,3. Le voy a colocar en la distancia más pequeña 0,3. Y le voy a dar, no le voy a dar atributo de escalado por ahora, le voy a dar OK. ¿Por qué no le pongo atributo de escalado por ahora? Porque quiero ubicar otro punto desde acá arriba también a esa misma proporción, a 0.3, porque equivale a la tercera parte de este segmento. Si yo le coloco 0,5, lo va a ubicar en la mitad. Si le pongo 0,25, lo va a colocar a la cuarta parte. ¿Listo? Es como a cuánto equivale dividir una unidad. Entonces, quiero que la unidad se divida entre 2, entonces es 0,5. Por eso estamos hablando de proporción. Aquí le voy a colocar entonces que sea a los 0,3 para que me parta el segmento de aquí hasta aquí en 3. Si le pongo atributo de escalado, entonces cuando yo ya ubique este, ya me va, y le voy a poner otra vez 0,3, él no me va a definir como si fuera desde la longitud previa que quería sacar la tercera parte, sino desde el punto de escalado más cercano. Entonces no estaría bien hecho. Por eso no lo quiero contemplar desde allí y le doy a aceptar. Entonces noten que este puntico, como no tiene atributo de escalado, no me está partiendo la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Luego quiero ubicar otro punto, quiero ubicar este punto. Ya tengo este, ya tengo este, ya tengo este. Ahora voy a ubicar el de toda la mitad de la entrepierna. Voy a dar un clic aquí, cerca al punto desde donde quiero tomar la distancia. Y allí le voy a colocar, bueno, la distancia más chiquita está acá. Entonces voy a colocarle ahí 0,3. Y le doy a aceptar. Voy a crear el resto de la pieza con la herramienta dibujo. Activemos la herramienta de dibujo con la letra D del teclado. Notemos que el icono del puntero del mouse cambia. Y vamos entonces a colocar en la cintura delantera una cuarta de cadera -1. Entonces voy a dar clic aquí cerca desde donde lo quiero colocar. En la ventana de diálogo, en la distancia más pequeña, voy a colocar 23,5, que equivale a la cuarta parte del contorno de la cadera -1. A esto equivale la cuarta. Entonces -1, le doy a aceptar. Cuando empiezas a dibujar, él te va a preguntar si quieres que este punto se ancle al segmento. Y tú le dices que sí, va a empezar a ser parte de ese segmento. Luego vamos a bajar.
¿Cuánto estamos bajando aquí? En la alto de cadera. Entonces bajemos. ¡Tum! Allí es importante saber ese desplazamiento, en qué eje lo tengo que hacer. Entonces a X, como es completamente derecho, lo voy a igualar a 0. Y en Y lo voy a igualar al alto de la cadera. Vamos a trabajar con un alto de cadera para la talla 8 de 18 centímetros. Y le doy a aceptar. Entonces hasta ahí voy bajando. De aquí para acá voy a colocar alrededor de unos 13 centímetros más o menos. Entonces no me estoy moviendo ni para arriba ni para abajo. Entonces igualo esta flechita vertical a 0 o el eje Y a 0 y hacia la izquierda lo igualo a 13. Antes de llegar acá, notemos que en la guía hay una curva. Entonces ahí en la mitacita voy a oprimir, manteniéndolo oprimido la tecla Shift del teclado, y con ella oprimida voy a dar clic, más o menos por aquí. Este punto no tiene ninguna ubicación, puede ser arbitrario. Sí, aquí lo que quiero es que me quede curvo para empezar a hacer ya la figura de la entrepierna y hasta dónde va a llegar. Entonces voy a dar clic a partir de este punto. Pero ¿por qué le vas a dar clic allí, profe? Porque desde ese punto quiero tomar una distancia. Entonces, aquí en la ventana de diálogo que aparece, le voy a decir que no desde el último punto quiero que me tome la distancia, sino sobre el punto que me anclé. Noten que todo se iguala a 0, permitiéndome dar una distancia con respecto de la ubicación que tengo en este momento. Ahora veamos cuál es la distancia que debe haber desde este punto hacia la derecha. Está igual a la distancia de la entrepierna número 1, que equivale a la 20ª parte del contorno de la cadera. Entonces me vengo a mi calculadorcita y le pongo 98 dividido 20. 98 dividido 20. ¿Qué es esto? 98 dividido 20. Pero ¿por qué? Estas calculadoras son tremendas. Dividido 20. Y me da 4.9. Entonces esa es la distancia que voy a colocar aquí. 4.9. Y le doy a aceptar. Entonces ya me queda la distancia aquí. Ahora voy a ir a la otra distancia y lo voy a hacer con la letra Shift del teclado oprimida hasta que le dé clic. Entonces le voy a dar clic y ya aparece que se ancló. O sea, si todo te aparece en 0 es porque ya está anclado. Aquí dice que la entrepierna número 2 o esa distancia es entrepierna 1 más menos 1. Entonces si en la anterior dimos 4.9, entonces ahorita será menos 1, entonces 3.9. Y le doy a aceptar. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Ahora voy a darle clic, en este caso no necesito que sea curvo, le voy a dar clic aquí al siguiente para terminar con la entrepierna 3, que dice que es entrepierna 1, que era 4.9 más 2, 6.9. 6.9. Y le doy a aceptar, ¿verdad? Y luego me dice que desde la cintura posterior hacia arriba, sobre la línea del costado, hay una distancia de alto de cadera. Entonces me voy a ir por aquí y en la distancia más chiquita le voy a decir que la iguale a 18, correspondiente al alto de la cadera. Le digo que sí, por supuesto, hazme el punto, parte del contorno. Le das clic derecho y finalizas el trazo. Listo, ahí está, ahí ya hemos hecho entonces, digamos que lo que compete pues a la estructura general del molde. Ahora lo que quiero hacer es un par de divisiones y ya está. Entonces, vamos a aprender una nueva herramienta, vamos a
aprender la herramienta de cortar a lo largo de un interno. Entonces es muy similar a la herramienta de corte, la única diferencia es que si hay un dibujo interno en una pieza, el corte que se va a generar va a ser a través de ella, a través de esa línea en la que está dibujada. Entonces vamos a ir a los iconos gráficos donde vemos, digamos que la herramienta de tijeritas y atrás hay una pieza. Vamos a desplegar ese menú y hay una opción que dice cortar a lo largo del interno. Le vamos a dar clic. Notemos que cuando está activa el icono del ratón cambia y le voy a dar clic entonces en esta línea, en cualquier parte de ella. Cada vez que tú haces un corte, la ventana que emerge va a estar relacionada a las costuras. ¿Por qué? Porque si Optictext entiende que si tú cortas una pieza, lo más seguro es que después quieras unir en confección esas dos partes de esa pieza. Entonces te dice, hey, necesitas costuras aquí, pongámoslas de una vez. Entonces tú le dices, bueno, no, tranquis, en este caso no es necesario. Entonces lo dejas así, le das cancelar y vas a ver que en la ventana de piezas ya van a haber dos piezas, ¿sí? Esta parte de acá pues no hace parte de ninguna de las piezas, ni de entrepierna, delantero ni posterior. Para eliminarla definitivamente tienes que oprimir Shift y suprimir. ¿Listo? Si estás trabajando en un Mac, entonces Shift, Function, Delete. Bueno, voy a hacer un par de dibujos más para dividir la entrepierna del delantero y el posterior, para saber cuáles son sus límites de largo. Voy a dibujar un par de líneas sobre la marca de la entrepierna 1 hacia arriba. Voy a subir 1 centímetro. Entonces este lo voy a igualar a 1. Y en unión al costado voy a unirlo con una semicurva. Entonces en la mitad de esos dos puntos haz un punto arbitrario hundiendo Shift para que sea curvo. Y luego llegas al costado y finalizas el dibujo. Lo mismo vamos a hacer de aquí para acá. Como no tiene atributo de escalado, entonces lo selecciono, le doy doble clic, le doy atributo de escalado y de ahí ya podría bajar 1 centímetro. Vengo acá, un punto curvo, oprimiendo Shift y al costado. Veamos estas dos piezas, cómo están esas dos líneas, cómo quedaron, qué tan bien quedaron. Voy a abrir su mitad oprimiendo la letra H y selecciono en el sentido de las manecillas del reloj todo este segmento. Entonces, en el sentido de las manecillas, pues este puntico está primero y después está este. Entonces noten que, bueno, es el objetivo de dibujar esta línea, quiero que sea una semicurva y que en el centro se mantenga casi recto, que se perciba como una línea continua. Eso no está pasando aquí en el delantero. Hay un pico que se está creando. Para eso entonces voy a mover este punto, oprime la letra M de tu teclado y cuando se ponga rojo lo seleccionas oprimiendo, dándole un clic y ya puedes moverlo libremente. Esa línea verde que se empieza a ver es el resultado del movimiento que vas a hacer. Le das a aceptar y entonces ya puedes ver una semicurva continua entre una mitad y la otra mitad del panty. Hasta ahí ya digamos que ya tenemos las regiones del panty hechas. Ahora vamos a dividirlas. Entonces venimos a cortar a lo largo de un interno. Vamos a cortar entonces a través de este para dividir posterior de delantero. Y ahora le vamos a dar las costuras a uno. Entonces, bueno, tengo estas dos piezas y voy a
construir la pieza de la entrepierna. Para construir, entonces vamos a seleccionar una nueva herramienta, no sé, que se llama construir pieza. Construir pieza. Entonces vamos a oprimir la letra B de bueno y aparecerá como un martillito. Entonces vamos a seleccionar la región que queremos construir y nuevamente le das clic en la selección para crear una nueva pieza. Hasta ahora deberás tener 3 piezas en la ventana de piezas. Volvamos al puntero de selección, seleccionamos dicha pieza y nos la llevamos. Entonces esta pieza también va con centro doble, vamos a verlo, visualizarlo. Entonces seleccionamos los puntos de este segmento en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces sería este primero, este segundo y listo. Entonces ya tenemos esa parte hasta allí. Tenemos delantero, entonces vamos a cambiarle el nombre, panty. Entonces coloquémosle aquí panty del. Este sería panty PST o posterior. Y este sería panty entrepierna. ¿Listo? No acostumbro a colocar nombres tan largos, ¿vale? Porque en la medida de que los nombres sean más largos, pues se demorará más tiempo en el plotter y más tiempo de impresión. Entonces la idea es ese tipo de detallitos, todas las cosas en diminutivos, no es necesario hacer nombres tan largos. Vamos a utilizar una herramienta de Optitext relacionada a la transformación del tamaño de todas las piezas y su nombre es escalar. Entonces vamos a realizar una reducción seleccionando las piezas, dando clic derecho del mouse, dando transformación escalar y vamos a relacionar entonces al eje X el porcentaje de reducción horizontal y al eje Y el porcentaje de reducción vertical. Como estamos haciendo una reducción, entonces los valores deberán estar expresados de manera negativa. De lo contrario, entonces las piezas se agrandarán. Paradójicamente, realizar el trazo desde el inicio con las medidas reducidas es mucho más fiel que utilizar esta herramienta para reducir los moldes, ya que el resultado se hace mucho más pequeño que el porcentaje aplicado. Lo que recomiendo es identificar estas piezas como una talla más pequeña que la que fue creada inicialmente, para tener en cuenta cuál fue el porcentaje de elasticidad que empleaste en la pieza. Selecciona antes de dar OK esta casilla. Miren que todas las dimensiones del molde, tanto verticales como horizontales, se han reducido. Ya digamos que de este molde salen varios modelos de panty que se pueden aplicar tanto para el universo íntimo de ropa interior como para vestidos de baño. Todos y cada uno de esos modelos aplican para ambos universos. Listo, entonces vamos a mirar uno de ellos. Entonces veamos este panty bajito. Este panty básico de panty será nuestra plantilla y a partir de ella entonces podremos sacar cualquier otro tipo de diseño. Lo importante es saber qué material voy a utilizar. En este caso se hizo la escala porque el material tenía este comportamiento, pero pues ese comportamiento difiere entre un tipo de tela y otro. Entonces me voy a llevar este y sobre este voy
voy a trabajar este modelo. El panty bajito o panty hipster es un panty que tiene una cobertura máxima sobre los glúteos, es decir, que cubre gran región de él, tiene los costados anchos y es un panty descaderado de un tiro medio. Ahora vamos a hacer las modificaciones necesarias sobre el básico de panty para lograrlo. Voy a copiarlo y voy a pegarlo nuevamente a este conjunto de piezas. Entonces, concentrémonos en el delantero. Si quieres visualizar esta pieza como se ve en la pantalla del proceso manual, entonces vamos a girarla. La giro hasta que yo la vea igual. Y listo. Ok. Entonces con la herramienta dibujar, voy a dibujar, aquí digo que de 6 a 8, entonces voy a bajar 6 y voy a proyectar este dibujo hacia la derecha. Entonces puedes oprimir F2 o Function F2 y te va a aparecer como la dirección que va a tener esa línea. Pues como es completamente hacia la derecha, le hundes aquí 0. Y en esta ventana que emerge está relacionada con la ubicación del nuevo punto, pero en el costado o en el contorno de la pieza. Yo aquí te recomiendo que entonces cambiemos de ventana, no en el segmento, porque miren que acá no está en el segmento, está adentro de la pieza. Entonces le voy a decir que desde el punto y desde el punto anclado o en donde estoy ubicado actualmente. Como tengo que ir hacia la izquierda, el movimiento será negativo y lo igualo a 1. Entonces le doy -1 y le voy a aceptar. Luego de aquí para acá vamos entonces a bajar, le doy tin. También desde el punto le digo, ya no necesito que lo ancle aquí, sino que quiero tomar como referencia la ubicación que tiene el punto anterior. Para eso le digo desde el último punto. Entonces ahí me permite ver cuánto está moviéndose hacia la derecha, que sería el centímetro que me metí, y hacia abajo lo igualaría a 6, como me lo está solicitando la guía manual. ¡Tin! Y le doy a aceptar. Como estoy en parte del contorno, me va a pedir que si quiero que ese punto sea parte del contorno y le digo que sí. Y voy a empezar a dibujar el resto. Este dibujo es libre, no necesitas una distancia particular. Lo único que sí es que no dejes esta distancia muy corta porque pueda que, es decir, que te metas solo como 0,5 centímetros de aquí para acá, porque pueda que quede muy angosto y se pueda salir pues, los labios de la vagina. Entonces de aquí para acá. Le doy ahí. Le digo que quiero meterme 5 milímetros. Listo. Aquí también. Desde el segmento, perdón, desde el punto, desde el ancla, que me meta 0,5. ¿Sí? Y ahorita va a llegar acá. A este sí, pues le puedes dejar así. Y sobre el segmento vamos a subir 2 centímetros. Entonces le pongo aquí 2. Me voy a aceptar. Aquí nuevamente hago un puntito curvo con Shift. Y luego en el centro vuelvo y coloco 2 centímetros.
y le das finalizar dibujo. Si notas que esto está como haciéndose como un mini rabito aquí, entonces con la herramienta de dibujo seleccionas el punto curvo y lo mueves de manera de que haga una paralela con la línea de abajo y se perciba una línea continua semicurva. Listo, ahí ya tenemos entonces el trazo delantero. Ahora hagamos el posterior. En el posterior entonces vamos a bajar también de 6 a 8 centímetros, como bajamos en el delantero 6, en este también le voy a colocar la misma dimensión. No podemos trabajar una distancia en delantero y otra en posterior, porque si no entonces los costados de la pieza no van a coincidir o no van a empezar en la misma altura sobre el cuerpo. Entonces aquí en el costado vuelvo y bajo, bueno, le doy F2 para darle una dirección y proyectarlo. Y acá desde el punto le digo que desde el punto anclado y le doy -1. Voy a aceptar. Ahí se fue por otro lado. Si pasa esto, como le di -1, se me fue para la izquierda y no para la derecha que lo necesitaba. Entonces le dan delete. Cuando le dan delete, pues él elimina el último punto que hiciste. Entonces otra vez F2, lo mando para la derecha, desde el punto, aquí entonces es positivo, y de aquí bajando para acá, desde el punto, ahora sí desde el último punto, y digo que necesito que baje 6, que es la medida del costado. Le doy a aceptar y aceptar. Y aquí simplemente hago que coincida con la entrepierna posterior. Clic derecho y finalizar dibujo. Y ya está. Entonces ahí ya tengo ambas modificaciones. Ahora voy a darle cortar a lo largo del interno. Le doy a aceptar y aceptar. Y no quiero que eliminen estas piecitas, pues ya no hacen parte del trazo, ¿verdad? Se pueden eliminar. Entonces las selecciono ambas con Shift, y para eliminarlas por completo le doy Shift suprimir o Shift Function Delete en Mac. Ok, ahora veamos cuáles son las partes que se requieren de la entrepierna. Únicamente vamos a tomar la mitad de la entrepierna. Entonces voy a coger esta entrepierna y me olvidaré de ella. Voy a coger la que esté directamente aquí en el delantero. Entonces la eliminé por completo. Entonces voy a tomar solamente la mitadcita de ella. Listo. Vamos a ver qué otras opciones de construcción hay. Entonces vamos a construir esta pieza por segmentos. Un momento.
Bueno, entonces vamos a construir entonces la entrepierna con una línea guía, la llevamos hasta la mitad de la entrepierna. Este punto que es el punto más metido, o el punto medio. Y vamos a construirla con construir piezas. Y esta parte de acá abajo es la que esta sería nuestra entrepierna. Y listo. Veamos cuánto quiero darle de valores de costura. Y para darle valores de costura, entonces oprime la letra S de sewing. Y vamos a darle entonces la costura de 0, puede estar entre 0,6 a 0,7 centímetros si vas a unir las piezas en una fileteadora. Si, por ejemplo, esto es un panty bajito, pero es para vestidos de baño, entonces vas a utilizar un ancho de costura, un margen de costura de 1 centímetro en todas las partes que están relacionadas a los escotes, bien sea de cintura o contornos de pierna. Entre las uniones siempre va a ser igual al ancho de la puntada de la fileteadora, que es de 0,6. Entonces aquí le voy a dar 0,6, acá también, ¿verdad? En la unión de las entrepiernas también voy a hacer lo mismo. Aquí acá 0,6. Y siempre debes añadir esas dimensiones en el sentido de las manecillas. Si te da un resultado diferente cuando... ahí lo iba a hacer mal. Si te da un resultado diferente, por ejemplo, que le di 0,6 a toda y era solamente a ese pedacito, y justo al pedacito que le quiero dar no le añadió costuras, pues quiere decir que me equivoqué en seleccionar los puntos, pero pues simplemente deshaces con control Z y vuelves y seleccionas los puntos que necesitas, das el valor de la costura y listo. Entonces, bueno, ahí ya sería esa parte la que vamos a utilizar. Este panty pues puede tener varias terminaciones en el escote de la pierna y en la cintura. Entonces, si le vamos a colocar un resorte en la parte de arriba que se va a ver, entonces añadimos 0,6 para unirlo a ese resorte. Cuando queda así, digamos que libre, sin ningún margen de costura, cuando voy a colocar un sesgo que lo va a abrazar. Pero si vas a colocar cualquier otro insumo que requiera de unirse a través de una costura a la tela para después doblarse, entonces deberíamos añadir costura. Si por ejemplo en el escote de la pierna quiero dobladillar y acá arriba también quiero dobladillar, entonces en la parte de arriba le das 0,6, démosle 1 para dobladillar en ambas regiones de la cintura. Ahorita vemos que está pasando, no, está bien. Y
Digamos que en todo este escote de la pierna delantera también le doy 1. Y acá también. Y listo. Y eso quiere decir que esto me sirve o para un panty bajito de baño. En el panty bajito, si es para ropa de baño, pues no va a llevar entretela. Pero si es para ropa interior, entonces esta pieza va únicamente en algodón y las otras pueden ir en una polilicra, una franela viscosa, una franela licra, y es el tipo de material que tú quieras, por ejemplo una malla tex o lo que sea que quieras utilizar para ropa íntima. Y bueno, con esto hemos acabado. Hay que definir cuántas veces cada una de las piezas se va a cortar. Entonces en la guía dice que cada una va a salir una vez en la tela. Y pues como ya hay una pieza que existe en el programa con esas especificaciones, es decir, como existe, pues ya está la unidad a ser cortada, entonces no tengo que cambiarle las propiedades de la pieza. Y listo. Entonces con eso terminamos hasta por hoy.